Buenos días, soy Melina Toribio. Vamos a continuar con la patología benigna y en este caso vamos a ver al útero. Vamos a comenzar con la anatomía del útero. El útero es un órgano muscular hueco que se compone de cuerpo y cuello uterino separados entre sí por el istmo. El cérvix presenta una porción supravaginal y otra intravaginal denominada hocico de Tenca, que en la nurípara va a ser puntiagudo y en la multípara va a ser transversal. El cuerpo tiene forma aplanada y triangular, y en sus dos extremos laterales superiores se abren las trompas de Falopio. Está formado además por tres capas: el endometrio, que es la capa mucosa interna, el miometrio, que es la capa de músculo liso, y el perimetrio o cubierta peritoneal, que es la serosa. Las anomalías uterinas y vaginales ya las vimos en el capítulo de amenorrea. Simplemente contarles que existen tres tipos de anomalías: por aproximación defectuosa de los conductos de Müller, por falta de la resorción de los tabiques o por falta de desarrollo total o parcial de uno de los conductos müllerianos. Bueno, pasamos entonces ahora a la miomatosis uterina. El mioma es también llamado leiomioma o fibroma. Es la patología benigna más frecuente en la mujer. En muchos casos es asintomática y tiene una incidencia casi del 70% en las mujeres. La etiopatogenia es desconocida. Se ha demostrado que es un tumor estrógeno dependiente y su crecimiento está inducido por ellos e influenciado por los ciclos hormonales. Esto es así, ya que se observan en la edad fértil de la mujer, entre los 20 y los 50 años, y durante la menopausia se produce una regresión de los mismos, aunque no llegan a desaparecer. La hormonodependencia de estos tumores es la base del tratamiento médico, que intenta inducir un estado de hiposecreción de estrógenos para provocar su regresión. Los leiomiomas se presentan como nódulos únicos o múltiples, de distinto tamaño. Llegan a grandes formaciones tumorales mayores a 10 centímetros. Histológicamente, se evidencia un conjunto de fascículos de músculo liso distribuido uniformemente en husos. Los límites de la localización de los leiomiomas, por lo general, son difusos y casi siempre difíciles de definir con exactitud. Existen los que solo comprometen de manera bien definida una única capa uterina, pero esto no ocurre en la mayoría. Incluso pueden involucrar las tres capas y son los denominados leiomiomas híbridos. Los leiomiomas pueden crecer a nivel del cuello o a nivel del cuerpo del útero. Como dijimos, son la patología del útero benigna más frecuente, pero no está recomendada la pesquisa ecográfica rutinaria como parte de un examen periódico, sino que nosotros vamos a pedir la ecografía en caso de sospecha de los mismos. El 95% de los miomas asientan en el cuerpo del útero. Pueden ser únicos o múltiples y de diferentes tamaños. Podemos dividirlos en intramurales, intersticial o parietales. Son los desarrollados en pleno miometrio y rodeados de tejido muscular sano. Los subserosos, originariamente todos los leiomiomas son intramurales, pero los que nacen en las capas más externas del miometrio, a medida que crecen, desplazan y adelgazan las fibras musculares que lo rodean y protruyen sobre la superficie externa del útero. Se considera que un nódulo es subseroso cuando más del 50% de su volumen sobresale de la superficie. Hay una variedad de leiomioma subseroso que es el intraligamentario, que se desarrolla entre las hojas del ligamento ancho. Por lo general son unilaterales y desplazan lateralmente al útero y a veces pueden comprimir el trayecto del uréter. Por último, los submucosos son leiomiomas de crecimiento centrípeto, es decir, hacia la cavidad uterina. Se los puede clasificar en tres tipos:
pediculado intracavitario, con menos del 50% de compromiso intramural y con más del 50% de compromiso intramural. Los leiomiomas submucosos pediculados pueden ser expulsados hacia la vagina por las contracciones uterinas, lo que se denomina mioma de Nansen o mioma a modo de parto. Muchas veces presentan focos de necrosis y hemorragia que hacen necesario descartar otras patologías. Suelen ser únicos, pero a menudo se asocian con miomas intramurales. Por otro lado, los miomas cervicales asientan en el cuello del útero. Por lo general son únicos, pueden ser intramurales, subserosos y submucosos, pero los más frecuentes son los intramurales, que se desarrollan en el espesor de uno de los labios. Su diagnóstico suele ser precoz. El conducto cervical se elonga y el orificio externo adopta una forma semilunar debido a la compresión y deformación del labio opuesto al tumor. Según su localización, provocan síntomas compresivos del aparato urinario o rectal. Bien, en cuanto a la clínica, los miomas son frecuentemente asintomáticos. En un 50% de mujeres serán un hallazgo casual en una ecografía realizada por otra causa. En los casos sintomáticos, la clínica dependerá del tamaño, localización y número de los miomas. El sangrado es el signo más frecuente. Típicamente producen aumento de la cantidad y duración de la menstruación, hipermenorrea y menorragias. Es más raro que produzcan sangrados intermenstruales irregulares. Esto ocurre a veces en los miomas submucosos. Debemos saber que la anemia es siempre secundaria a la pérdida excesiva de sangre y puede ser de distinta intensidad e incluso muy grave. Por otro lado, el dolor pelviano se presenta en el 30% de las pacientes con mioma. El dolor puede ser crónico y persistente, con sensación de pesadez o bien agudo, originado por la torsión de miomas pediculados. En algunos casos el mioma resulta un cuerpo extraño para el útero que intenta expulsarlo mediante contracciones dolorosas. El dolor también puede deberse a cambios degenerativos, como necrosis, infección o degeneración sarcomatosa. Los trastornos de la fertilidad se deberían a alteración del endometrio, a deformidad de la cavidad uterina, alteración de la contractilidad uterina o obstrucción del ostium tubárico. Se cree que serían los miomas submucosos los más relacionados a este trastorno y los intramurales con compromiso endometrial. Por otro lado, los miomas subserosos o intramurales, cuando son muy grandes y no presentan ningún otro síntoma, pueden llegar a aparecer como una tumoración abdominal palpable. En cuanto a los síntomas compresivos, el aumento del tamaño del útero puede producir compresión de órganos vecinos como la vejiga, el recto, los uréteres o el intestino. Los síntomas más frecuentes son los urinarios, ocasionando polaquiuria, nicturia y urgencia miccional. En algunos casos también puede dar incontinencia. Para hacer diagnóstico de los miomas, aunque la anamnesis y el examen físico son muy útiles para poder hacer una sospecha diagnóstica, las pruebas de imagen, especialmente la ecografía, son fundamentales para el diagnóstico definitivo. La ecografía transvaginal es la técnica más eficaz y de menor costo para el diagnóstico de los miomas. Aparecen como masas redondeadas, circunscriptas, bien definidas y de ecogenicidad diferente a la del miometrio que lo rodea. Por otro lado, la histeroscopía permite evaluar la cavidad, identifica los miomas submucosos y define el grado de compromiso intramural. En el caso de miomas submucosos, sirve tanto para diagnóstico como tratamiento en el mismo acto quirúrgico. La resonancia magnética ha aumentado notablemente la indicación en los últimos años.
es la técnica más precisa para el diagnóstico del mioma. Permite identificar con más exactitud su tamaño, el número, las características, la ubicación y la relación con el miometrio. El problema o la mayor limitación es su alto costo. Bien, la conducta terapéutica está determinada por diversos factores clínicos que tienen que ver con la edad, con la fertilidad, con la sintomatología, el estado general, el número, el tamaño y la ubicación de los miomas. No todos los miomas deben ser tratados. Las opciones terapéuticas pueden ser médicas o quirúrgicas. El tratamiento médico está orientado a paliar los síntomas e intentar neutralizar el crecimiento tumoral. Entonces, aquí tenemos hormonoterapia, que puede ser combinada o solo de progestágenos, AINES, el DIU de levonorgestrel y moduladores selectivos del receptor de estrógeno progesterona. Dentro del tratamiento quirúrgico podemos utilizar histeroscopía, videolaparoscopía o laparotomía. El tratamiento conservador es la miomectomía, que consiste en la enucleación única o múltiple de los miomas. El tratamiento definitivo en una paciente con la paridad cumplida consiste en la histerectomía, que es la extirpación quirúrgica del útero. Pasamos ahora a hablar de otra patología muy frecuente, que es el pólipo endometrial. Son los tumores benignos originados en el endometrio. Su formación comienza con una hiperplasia focal del estrato basal. Estos focos van creciendo en el espesor de la mucosa hasta que llegan a la superficie y hacen prominencia, proyectándose dentro de la cavidad en forma de pólipo. Los pólipos son inicialmente sésiles con una base de implantación ancha, pero al seguir creciendo solo quedan unidos por un pedículo muy delgado a su lugar de origen. Adoptan una forma alargada u ovoide y tienen un tamaño variable. Pueden ser únicos o múltiples. Algunos pólipos voluminosos llegan por elongación de su pedículo hasta el orificio cervical externo por el cual asoman, simulando un pólipo endocervical. Por lo general son benignos y su transformación carcinomatosa es muy rara. Se observan a cualquier edad, pero son más frecuentes en la premenopausia. Se asocian a menudo a hiperplasias de endometrio. El síntoma más común es la metrorragia prolongada y resistente a todo tratamiento hormonal. Se puede sospechar por imágenes ecográficas características, pero el diagnóstico definitivo se hace por lo general a consecuencia del raspado uterino o la histeroscopía que se efectúa para estudiar y tratar la hemorragia. Entonces, el tratamiento del mismo será el legrado o la histeroscopía. Por otro lado, tenemos los pólipos endocervicales. Son formaciones redondeadas del cuello del útero con una superficie lisa, que están implantados mediante un pedículo y se ven distintas estructuras microscópicas. Probablemente son hiperplasias focales de la mucosa de origen inflamatorio o por estímulos hormonales que llegan a tomar una forma polipoidea. Macroscópicamente se presentan como un pólipo de superficie lisa de color rosada, implantados en cualquier lugar del conducto endocervical, de tamaño variable, únicos o múltiples. La transformación maligna es excepcional. Estos pueden ser asintomáticos y descubrirse en un examen de rutina o producir hemorragias que motivan la consulta de la paciente. También, cuando tienen un componente inflamatorio agregado, pueden producir exceso de flujo. A la especuloscopía habitualmente se presenta asomado en forma de badajo de campana por el orificio externo del cuello. Vamos a hablar ahora de la hiperplasia de endometrio. El endometrio es un tejido dinámico en las mujeres en edad reproductiva. Los estrógenos ocasionan el crecimiento y proliferación endometrial, mientras que la progesterona inhibe la proliferación y estimula la secreción glandular, induciendo los cambios predesiduales en el estroma. En las pacientes perimenopáusicas o anovuladoras crónicas,
la falta de cuerpo lúteo genera un déficit en la producción de progesterona, que predispone a un estímulo estrogénico sin oposición. Este estímulo, que es continuo, bloquea el normal ciclo de crecimiento del endometrio. La estimulación estrogénica continua genera constantes cambios en el endometrio proliferativo, desencadenando la aparición de distintas variables de hiperplasia endometrial, que, con el tiempo, pueden llevar al desarrollo del carcinoma. La incidencia de la hiperplasia es baja. El diagnóstico se logra a través de una biopsia endometrial indicada en pacientes con metrorragia de causa desconocida o en pacientes menopáusicas con endometrio engrosado en la ecografía transvaginal. Las causas de la estimulación estrogénica sin oposición, como dije antes, puede llegar a ser la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, la perimenopausia prolongada con ciclos anovulatorios. Son en general de buen pronóstico. La Sociedad Internacional de Patólogos y Ginecológicos y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, junto con la OMS, clasifican las hiperplasias de endometrio en 4 categorías basadas en su histoarquitectura. Según estas, pueden ser simples o complejas y según su citología puede ser con atipía o sin ella. La presencia de atipía es el factor predictivo más importante de progresión a adenocarcinoma o de coexistencia con un adenocarcinoma endometrioide. En el año 2003 fue propuesto un nuevo sistema de clasificación con el término EIN, E-I-N, que se utiliza para definir las lesiones citológicas precursoras del cáncer de endometrio. En cuanto a la evolución, la hiperplasia simple sin atipías tiene una evolución benigna y aparece frecuentemente en pacientes perimenopáusicas con ciclos anovulatorios. En cambio, la hiperplasia compleja sin atipía tiene un índice de regresión espontánea del 56%, con un riesgo de 3% de progresión al cáncer. En las hiperplasias con atipía, el 55% revierte con tratamientos con progestágenos, con índices de progresión del 27 y del 36%, con y sin tratamiento respectivamente. La conducta terapéutica depende de múltiples factores. Debe considerarse el tipo histológico, la edad de la paciente, el deseo de fertilidad y la presencia de comorbilidades asociadas. El diagnóstico de hiperplasia simple o compleja sin atipía requiere manejo hormonal. Son lesiones que en general revierten con el tratamiento con progestágenos dados en la segunda mitad del ciclo. Y la histerectomía está indicada cuando se trata de una hiperplasia compleja con atipía y no existen deseos de fertilidad. ¿Están cansados? Bueno, tomen una pausa, tomen aire y seguimos. Pasamos ahora entonces al gran capítulo de HPV. Es un virus ADN de la familia de los papovavirus, que mide 55 nanómetros de diámetro y tiene una estructura icosaédrica, con una cápside compuesta por 72 capsómeros. La cápside tiene un antígeno estructural específico de género. Actualmente hay más de 100 tipos virales, aproximadamente son 40 los tipos que comprometen el epitelio anogenital de la mujer. Infecta las células epiteliales de la piel y mucosas, produciendo una proliferación epitelial local en el sitio de la infección. A nivel del tracto genital inferior, la infección frecuentemente es multicéntrica y en ocasiones producidas por más de un tipo viral. La infección por HPV de alto riesgo es un elemento necesario pero no suficiente para el desarrollo del cáncer de cuello de útero. Se consideran bajo riesgo el 6, el 11, el 30, el 42, el 43 y el 44. Y alto riesgo el 16, el 18, el 31, el 33, el 35 y otros más. La vía clásica de contagio es la sexual. La infección cervical por HPV generalmente se asocia con una respuesta inmunitaria que logra el clearance viral en el término de 12 a 18 meses. En estos casos, pueden manifestarse con resultados citológicos anormales o lesiones intraepiteliales de bajo grado. En la minoría de los casos, la infección resulta
persistente y aparece la progresión a lesiones de alto grado y eventualmente al carcinoma invasor. Dijimos entonces que el HPV se contrae clásicamente por vía sexual. Los sitios más frecuentes de infección son aquellos susceptibles a microtraumatismos durante la relación sexual, como el introito, el área perianal y las mucosas anal, vaginal y cervical. Los condilomas externos anogenitales pueden transmitirse por autoinoculación o por heteroinoculación de ADN de HPV desde verrugas de la piel. La transmisión por fomites, guantes, pinzas de biopsia, ropa interior que contiene el ADN viral podría ser factible. El HPV penetra en la célula del huésped del epitelio expuesto a microtraumatismos. Luego, los viriones pierden su envoltura proteica y el genoma viral ingresa en el núcleo de la célula, donde se establece. El virus se replica en los núcleos de las células y así otras áreas pueden ser colonizadas por la infección. El tiempo de incubación varía, de 6 semanas a 9 meses. La infección por HPV en el tracto genital femenino se puede presentar como una infección clínica que se ve a simple vista y son los condilomas acuminados, o una infección subclínica detectada por citología o colposcopía, que es el condiloma viral plano. La infección subclínica es la más frecuente en el cuello del útero y constituye un hallazgo en el control citocolposcópico de rutina, ya que por lo general es asintomática. Es muy frecuente la regresión espontánea de las lesiones y es muy poco probable que la infección por HPV baste por sí sola para provocar un cáncer en un huésped inmunocompetente. Entonces, durante la infección se pueden observar cambios en las células cervicales. Esto sería el SIN1 o L-SIL o SIL de bajo grado. Y solo un 5% de las infecciones persisten y tienen altas probabilidades de avanzar a una lesión de alto grado. La presencia de HPV dentro de las células del epitelio cervical se lleva a cabo a través de técnicas de biología molecular. Se puede realizar mediante detección del ADN viral o detección de ARN mensajero. El test de HPV es la técnica biomolecular que detecta la presencia de ADN de los HPV de alto riesgo oncogénico en las células del cuello del útero. Para reducir incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de útero, y la sensibilidad es mayor a la citología en 90% para SIN2 y 95% para SIN3. La toma de muestra es similar al PAP, tiene un colector y un cepillo, y el resultado positivo indica la presencia de HPV de alto riesgo oncogénico. En el año 2011, en nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación aprobó el test de HPV como método de tamizaje para prevenir el cáncer de cuello de útero e incorporó esta prueba en los servicios de salud de la provincia de Jujuy. Actualmente se está realizando su implementación de manera progresiva en el resto de las provincias. La recomendación del Ministerio de Salud es realizar el test de HPV a partir de los 30 años y junto con el test de HPV se realizará el Papa Nicolau, que solo será leído en caso de ser positivo. El cáncer cérvico-uterino es el cuarto tipo de tumor más común detectado entre las mujeres a nivel mundial. En nuestro país se diagnostican alrededor de 4.500 casos nuevos por año y mueren 2.000 mujeres por esta enfermedad. Por eso, este test, complementado con la citología, permitirá una mayor efectividad para reducir la incidencia y mortalidad por esta enfermedad. Los fundamentos científicos del tamizaje del test de HPV son la asociación de más del 99% entre el HPV y el cáncer de cuello de útero y los HPV de alto riesgo son los que se asocian a lesiones preneoplásicas y neoplásicas.
Sabemos que el HPV es un factor necesario, pero no suficiente para generar cáncer de cuello de útero. Un gran número de factores epidemiológicos pueden contribuir al desarrollo de esta neoplasia. El inicio temprano de la actividad sexual, el elevado número de parejas sexuales, la alta paridad, el bajo nivel socioeconómico, el tabaquismo, las infecciones y sobre todo los factores inmunológicos del huésped. Todos estos factores actúan en interacción sobre un área histológicamente susceptible a cambios carcinogénicos, como es la zona de transformación, siendo los desencadenantes de la transformación preneoplásica y neoplásica del cuello del útero. El cuello del útero presenta dos tipos de epitelio, uno externo, plano estratificado, y uno interno, que recubre el canal del tipo cilíndrico simple. El punto donde los dos epitelios se encuentran se conoce como unión escamocilíndrica o escamocolumnar, o también se la llama lucha de los epitelios, y es la zona de potencial asiento de patologías preneoplásicas. Esta es la estrategia de tamizaje que plantea el Ministerio de Salud. Entre los 25 a los 29 años, realizar Papa Nicolau. A partir de los 30 años, realizar el test de HPV. Si es negativo, significa que no tiene HPV de alto riesgo oncogénico. Y si es positivo, entonces sabemos que se detectó algún tipo de HPV oncogénico. Ellos entonces plantean un algoritmo de seguimiento y tratamiento según el resultado de la prueba de HPV. En caso de test de HPV negativo, hay que solicitarlo nuevamente a los 5 años. En caso de HPV positivo, se procede a la lectura de la citología. Si la citología es negativa, se repite el test de HPV a los 18 meses. Y si la citología es anormal, bueno, se continuarán con los estudios. En mujeres menores de 30 años, el Ministerio recomienda realizar el tamizaje solamente realizando la citología. Si la citología es insatisfactoria, hay que repetirla. Y si la citología es satisfactoria, con citología negativa, realizar tamizaje de rutina cada 1 o 3 años. La actualización del 2015 de el Ministerio de Salud recomienda no tamizar con citologías antes de cumplidos los 3 años de inicio de relaciones sexuales. Tamizar con citología de Papa Nicolau cada 3 años luego de 2 citologías consecutivas negativas. El Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino recomienda el inicio de tamizaje con citología a partir de los 25 años. Por otro lado, recomienda tamizar con test de HPV y toma conjunta de citología a mujeres a partir de los 30 años. Y solo serán leídas las citologías de las mujeres con test de HPV positivo. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias de prevención para el HPV? La prevención primaria se realiza para evitar la infección por el agente etiológico. Debido a que la mayoría de las infecciones por HPV se adquieren en los 2 primeros años de actividad sexual, resulta evidente que la población para vacunar sería el grupo que aún no la ha iniciado. Existen 3 tipos de vacunas en la actualidad: la bivalente, la tetravalente y la nonavalente, pero con esta última no contamos en nuestro país. Aquí en Argentina, la estrategia de vacunación es para mujeres de 11 años nacidas a partir del año 2000 y varones de 11 años nacidos a partir del año 2006. Por otro lado, la prevención secundaria se centró durante años en la pesquisa de las lesiones intraepiteliales por medio de la citología cervicovaginal o Papa Nicolau, con o sin la realización de colposcopía. Luego apareció más recientemente la asociación directa con el HPV y por eso se generaron los test para la detección del mismo. La citología cervicovaginal es el estudio de las células exfoliadas de la unión escamocolumnar. Es un estudio de tamizaje, lo cual se entiende que no es una modalidad diagnóstica, sino un cribado para detección de displasias.
Idealmente, debe realizarse a toda mujer que tiene vida sexual en el grupo etario de 25 a 64 años. Para la obtención de la muestra, al menos 48 horas antes, la paciente debe evitar el coito, exámenes vaginales, aplicación de óvulos o cremas. Se realiza con la paciente en posición ginecológica. Se utiliza una espátula de aire para el exocervix y un cytobrush para el endocervix. La sensibilidad para SIN2 es del 53% y la especificidad del 96%. Dentro de los resultados posibles, el Papanicolau puede ser normal, puede presentar coilocitos y sugerir HPV, puede estar inflamatorio, puede informarnos un SIL de bajo grado o de alto grado, una atipia escamosa o una atipia glandular. Por otro lado, la colposcopía es un procedimiento que estudia el cuello del útero y las paredes vaginales. Emplea un aparato óptico binocular que utiliza aumentos con una fuente de iluminación intensa. La paciente en posición ginecológica se expone el cuello mediante un espéculo y se limpia con un hisopo. Se coloca ácido acético al 3 o al 5%, facilitando la observación de las posibles lesiones. Y luego se realiza la prueba de Schiller, que consiste en la aplicación del Lugol en el exocervix. Las células intermedias del epitelio pavimentoso exocervical son ricas en glucógeno y se tiñen de color oscuro caoba. En cambio, el epitelio cilíndrico o pavimentoso anormal carece de glucógeno y se verá amarillenta u ocre, y esto da lo que se llama test de Schiller positivo. La colposcopía permite localizar la lesión, determinar su extensión, visualizar la unión escamocolumnar, guiar la toma de la biopsia, valorar el resto del tracto genital inferior y evaluar las características arquitectónicas. En estas 3 fotos, la primera es una visualización directa, la segunda tiene una lesión acetoblanca evidenciada por ácido acético y la última presenta un cuello del útero que ya ha sido empapado con Lugol. La parte externa se ve de color caoba y la parte interna se ve más pálida. Las lesiones cervicales benignas por HPV incluyen los condilomas y la lesión intraepitelial escamosa. Los condilomas cervicales, al igual que en vulva y vagina, están producidos por el HPV. Se forman a expensas del epitelio escamoso y pueden ser únicos o múltiples. Siempre que se observen este tipo de lesiones, es necesario explorar la vagina y la vulva en búsqueda de otras. Son generalmente asintomáticas, pero en ocasiones se manifiestan con inflamación, leucorrea o metrorragia escasa. Las lesiones intraepiteliales escamosas del cuello del útero son un conjunto de cambios caracterizados por la presencia de atipías celulares en un epitelio que por lo general conserva su arquitectura y siempre por encima de la membrana basal. La manera de clasificar estas lesiones fue variando a lo largo de los años, con un intento de reproducir con más exactitud la relación entre los cambios morfológicos y el comportamiento de las mismas lesiones. Reagan, en 1956, las describió como displasias. Luego, en el año 79, la Organización Mundial de la Salud las clasificó en leve, moderada y severa. En 1993, Richard cambió el término de displasia por el de neoplasia intraepitelial cervical y las clasificó en SIN1, SIN2 y SIN3, según que la atipía se encontrara en el tercio inferior, medio o superior. Por último, en el 2001, con los conocimientos adquiridos del HPV en la génesis de estas lesiones, surge la clasificación del sistema de Bethesda en L-SIL o SIL de bajo grado y H-SIL o SIL de alto grado. En la actualidad se utilizan todas juntas y por esto es importante conocer sus equivalencias. Entonces, comprenden un conjunto de lesiones del epitelio cervical caracterizadas todas por la presencia de atipías nucleares, en un epitelio que en general conserva su arquitectura.
representan una etapa previa del cáncer invasor de cuello de útero y su reversibilidad está en relación inversa a la severidad de la atipia celular presente. En las últimas décadas se ha definido que el rango de anormalidades epiteliales del cuello uterino pertenecen a un proceso patológico cuyos componentes varían en grado. El de menor grado sería el SIN1, el L-SIL o el LIE de bajo grado, que tiene bajo potencial de progresión a malignidad. Y el grado mayor es el SIN2 y SIN3, el H-SIL o el LIE de alto grado, que es considerado precursor del cáncer invasor. Para el diagnóstico de SIL, contamos con la citología, la colposcopía, la biopsia y el legrado. La citología nos informará si las alteraciones son de bajo grado, que corresponden al estrato superficial o intermedio, o si son de alto grado, que involucran el estrato superficial, intermedio para basal. La colposcopía permite sospechar una lesión precursora a través de los hallazgos de imágenes. La biopsia de exocervix y el legrado endocervical son los que confirman el diagnóstico. El tratamiento de SIL de bajo grado será con seguimiento de Papa Nicolau, colposcopía. En cambio, el SIL de alto grado requiere tratamiento quirúrgico. Entonces, contamos con métodos de tamizaje y métodos de diagnóstico. Los métodos de tamizaje son el test de HPV y la citología, y los métodos de diagnóstico, la colposcopía y la biopsia. Quiero aclararles que en nuestra ciudad de Mar del Plata no contamos en la salud pública con test de HPV y por lo tanto el tamizaje se realiza con la citología y luego completamos el diagnóstico con colposcopía y biopsia. Bueno, hasta aquí llegamos, espero que no se hayan cansado, muchas gracias por su atención.